Hasta el momento hemos visto las principales metodologías de evaluación para estimar los impactos de programas, incluyendo asignación aleatoria, métodos de promoción aleatoria con variables instrumentales, el método de diseño de regresión discontinua y la metodología de diferencias en diferencias. En este módulo vamos a hablar sobre diseño muestral y análisis de potencia, donde vamos a ver cuáles son los tamaños de muestra, cómo calcular los tamaños de muestra necesarios para hacer una evaluación de impacto. En este módulo tenemos tres objetivos. Primero, vamos a familiarizarnos con los conceptos para el análisis de potencia y vamos a ver cómo estimamos los tamaños de muestra para hacer una evaluación de impacto. Luego vamos a ver los pasos necesarios para realizar este análisis utilizando un ejemplo real. Y por último, vamos a identificar algunos retos adicionales que pueden surgir durante este análisis. La motivación para los cálculos de potencia es la necesidad de contar con muestras suficientemente grandes para detectar un efecto deseado en el contexto de una evaluación. En cualquier diseño de estudio, una de las actividades claves para el investigador es determinar cuántos participantes deben estar en este estudio. Y el estudio debe ser suficientemente grande en términos del tamaño de las muestras para distinguir lo que es una diferencia real entre dos poblaciones de lo que podría ser simplemente variación aleatoria. Por ejemplo, miremos en estas dos gráficas. En el primero, del lado izquierdo, tenemos dos distribuciones que se solapan, donde no existe una diferencia real en términos de las distribuciones de esas dos poblaciones, o al menos no detectable. Por otro lado, en la gráfica de la mano derecha, tenemos dos distribuciones que están más claramente separadas una del otro. Sin embargo, las muestras deben ser del tamaño adecuado. No queremos que sean demasiado grandes. Tener muestras demasiado grandes son problemáticas por varias razones. Primero, la recolección de información o la recolección de encuestas, por ejemplo, sobre muestras implica costos. Implica costos de tiempo y costos de recursos. Tener muestras demasiadas grandes podrían implicar un gasto innecesario de recursos. Segundo, tener muestras demasiadas grandes genera una carga innecesaria para la población del estudio. Por ejemplo, hogares o participantes que tienen que responder encuestas y dedicar su tiempo a esta actividad innecesariamente si la muestra es demasiado grande. Y por último, si la logística es demasiado compleja, esto puede poner en riesgo la validez interna del estudio. Hablemos del uno de los conceptos esenciales de los cálculos de potencia, que es el concepto del efecto mínimo detectable. Cuando diseñamos un estudio, estamos interesados en alguna de estas dos preguntas que están interrelacionadas. Primero, dado un efecto mínimo detectable, o EMD, ¿qué tamaño de muestra necesitamos para calcular ese efecto mínimo detectable? Y por otro lado, dado un tamaño de muestra determinado, ¿cuál es el efecto mínimo detectable que el estudio puede detectar? Entre estas dos preguntas se encuentra la decisión de qué potencia o poder estadístico queremos para el estudio. En el contexto de las evaluaciones de impacto, vamos a seleccionar, en primer lugar, el efecto mínimo detectable que quisiéramos medir con la evaluación y vamos a estimar o calcular el tamaño de muestra necesario para detectar ese efecto mínimo. Ahora vamos a ilustrar con algunos ejemplos. Tomemos el ejemplo de un estudio que busca analizar el riesgo de enfermedades gastrointestinales asociados a nadar en aguas marinas. La pregunta en este contexto es: ¿nadar en aguas marinas aumenta el riesgo de enfermedades gastrointestinales? Vamos a tener un contexto de un estudio con dos poblaciones. Vamos a tener un grupo de nadadores, personas que entran en el agua, y no nadadores, personas que evitan el agua. Y estos dos son invitados a participar en el estudio
y van a ser monitoreados por 2 semanas para ver si, habiendo o no nadado en el agua, existe una tasa diferencial de enfermedades gastrointestinales. Nuestro parámetro de interés, Z, va a ser la diferencia entre el riesgo o la prevalencia de enfermedades gastrointestinales en los dos grupos. La pregunta de interés en el contexto de un cálculo de potencia es qué tan grande debe ser la muestra para detectar de forma creíble un aumento de 1 punto porcentual en la incidencia acumulada, donde tenemos una base o una prevalencia en la ausencia de las aguas marinas de 3.4%. En este contexto, el 1 punto porcentual de diferencia entre el grupo de nadadores y no nadadores que buscamos estimar es el efecto mínimo detectable que buscamos con el estudio. Vamos a ver 3 detalles técnicos que son importantes para los cálculos de potencia. Estos cálculos van a ayudarnos, como hemos dicho, a determinar el tamaño de la muestra. Y la potencia estadística es esencialmente la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es falsa. Y vamos a mirar en más detalle este concepto más adelante. Implícito en esta definición es que el investigador debe especificar una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Veamos la hipótesis nula y la hipótesis alternativa en el contexto del ejemplo anterior de un estudio que busca medir el impacto de nadar en aguas marinas. En este contexto, la hipótesis nula es que Z es igual a 0. En otras palabras, no existe diferencia en la prevalencia de enfermedades gastrointestinales entre el grupo de nadadores y no nadadores. O en otras palabras, nadar en aguas marinas no aumenta el riesgo de enfermedades. La hipótesis alternativa sería de que Z es mayor que 0. En otras palabras, nadar en aguas marinas aumenta el riesgo de las enfermedades. En este contexto, la población de nadadores tendría una prevalencia de enfermedades gastrointestinales mayores a la población de no nadadores. Estos 2 escenarios son alternativas reales. Ambas alternativas no pueden ser ciertas a la vez. Solo una u la otra tienen que ser reales. Dada una hipótesis de este tipo, el siguiente paso es elegir un test estadístico. Tomemos como ejemplo un test común, que es el test de Wald, donde vamos a buscar diferenciar 2 grupos. Recordemos que Z es simplemente la diferencia en la prevalencia de enfermedades gastrointestinales entre un grupo de nadadores y no nadadores. Y el test de Wald, para probar esta diferencia, tiene una distribución normal con media 0 y desviación estándar 1, donde el test es la diferencia estimada sobre el error estándar. Al momento de hacer el cálculo de potencia, vamos a tomar en cuenta 2 tipos de errores estadísticos. Podemos tener, ya sea en la primera columna, la hipótesis nula siendo cierta o la hipótesis alternativa siendo cierta. Solo una de estas condiciones puede ser la verdad. Nuestro test estadístico va a aceptar la hipótesis nula o rechazar la hipótesis nula, como vemos en las 2 filas. Si la hipótesis nula es cierta y nuestro test lo acepta, entonces estamos en la primera celda superior con una decisión correcta. Nuestro test acertó correctamente la hipótesis. Por otro lado, en la casilla inferior a la derecha, si la hipótesis alternativa es cierta y rechazamos la hipótesis nula, entonces también tomamos la decisión correcta con nuestro test estadístico. ¿En cuál de los 2 escenarios tenemos un test que genera una decisión incorrecta relativo a la hipótesis que buscamos probar? Pues si la hipótesis nula es cierta y la rechazamos, entonces cometemos lo que llamamos un error tipo 1, representado por alfa. Por otro lado, si la hipótesis alternativa es cierta,
pero aceptamos la hipótesis nula, entonces cometemos lo que se llama un error tipo 2, que lo vamos a representar como beta. Aquí en esta gráfica representamos el error del tipo 1. La probabilidad del error tipo 1 va a ser el área a la derecha del valor crítico, en este caso bajo la distribución alternativa X con una distribución normal. Si nuestro alfa o nuestro error de tipo 1 es del 5% o de 0.05, entonces nuestro valor crítico es el 95 percentil de una distribución normal. Aquí en esta lámina representamos dos distribuciones para la hipótesis nula y alternativa, donde la hipótesis nula representamos con la curva normal azul y la hipótesis alternativa con la curva normal en color naranja. El error tipo 2 es el área bajo la distribución de la hipótesis alternativa a la izquierda del valor crítico. Y la potencia, 1 menos beta, va a ser el área debajo de la distribución de la hipótesis alternativa a la derecha del valor crítico, es decir, 1 menos beta. En este escenario vamos a tener dos formas de aumentar la potencia para un efecto mínimo detectable. En primer lugar, podemos aumentar el tamaño de la muestra. Recordemos de que el test de hipótesis, en el contexto de un test de Wald, toma la diferencia estimada sobre el error estándar o dividido por el error estándar. Si incrementamos el denominador, entonces vamos a tener más precisión en términos de la estimación. Es decir, vamos a aumentar la potencia al disminuir el error estándar. Por otro lado, podemos incrementar el valor crítico, es decir, podemos incrementar el efecto mínimo detectable para una potencia dada. Para ilustrar esto, tomemos el ejemplo del estudio de aguas marinas. Tenemos dos hipótesis. La hipótesis nula, donde la diferencia en la tasa de enfermedades gastrointestinales entre el grupo de nadadores y no nadadores es igual a 0, y la hipótesis alternativa, donde existe una diferencia entre los dos grupos, y en este caso la tasa de enfermedades es mayor en el grupo de nadadores. Para realizar nuestros cálculos de potencia, vamos a elegir un nivel de potencia, en este caso 80%, y vamos a elegir una significancia mínima, en este caso un error de tipo 1 del 5%. Ahora necesitamos especificar nuestros parámetros en términos del efecto mínimo detectable. En base a otros estudios, calculamos una prevalencia media en el grupo de no nadadores de 3.4%, y nosotros quisiéramos poder detectar un efecto mínimo de 1%, es decir, la tasa de enfermedades gastrointestinales en el grupo de nadadores tendría que ser del 4.4% al menos. Ahora, con esos parámetros fijos podemos pasar a calcular el tamaño de muestra necesario para estimar un efecto mínimo detectable de un punto porcentual. Para hacer esto, podemos hacerlo a mano o utilizando un software. Vamos a mostrar el ejemplo utilizando el comando SAMPSI en Stata. Aprovechando este comando SAMPSI, que en la versión 13 en adelante de Stata se reemplaza por el comando Power, vamos a incluir los parámetros necesarios para el cálculo de poder. Tenemos una prevalencia de 4.4% en el grupo de nadadores, de 3.4% en el grupo de no nadadores. Especificamos nuestro alfa o error tipo 1 de 5% y una potencia de 80%. Estos parámetros de significancia y potencia son parámetros que como usuarios vamos a elegir. En este caso, el programa estima el tamaño de muestra necesario bajo estas condiciones para detectar el efecto mínimo de un punto porcentual. En este caso, tenemos que
el número de observaciones en el grupo de nadadores debe ser de 4.465 observaciones y el grupo de observaciones en N2 o el segundo grupo de comparación son también de 4.465 observaciones. Es decir, en total, el estudio requiere de una muestra de un poco menos de 9.000 observaciones. Ahora vamos a resumir los puntos claves de este módulo. Los cálculos para el tamaño muestral requieren especificar el diseño básico, los parámetros de interés y la hipótesis a testear. Necesitamos considerar las variables de resultado, identificar un efecto mínimo detectable y proponer los niveles deseados de poder y de significancia. Hasta ahora hemos hablado de muestreos con probabilidad de selección igual a nivel de toda la población. En diseños muestrales más complejos, por etapas y con conglomerados, debemos también especificar el número de unidades por conglomerado y el coeficiente intraclase de correlación de conglomerados para poder realizar nuestros cálculos de potencia. Para concluir, es importante recordar que en la práctica hay una interacción entre el presupuesto disponible para la encuesta, entre la ciencia en términos de las hipótesis a testear y los indicadores a considerar, y el tamaño de muestra que vamos a calcular para nuestra evaluación de impacto. Vamos a tomar en cuenta en la práctica todos estos elementos para tomar una decisión sobre la muestra más acertada para nuestro contexto evaluativo.